Bueno, como les comentaba, hermanos, este pasaje se encuentra en Lucas 24. Si ustedes leen el capítulo 24 de Lucas, van a ver que se refiere realmente a los últimos acontecimientos ya del Señor Jesús una vez que ha resucitado. Ya una vez que resucitó, a la mañana siguiente, María y otras mujeres se acercan al sepulcro para ungir el cuerpo del Señor. No habían podido hacerlo completamente la noche o la tarde de su crucifixión, y ellos fueron el domingo para terminar de hacer el trabajo, ungirlo con perfumes y con mirra. Pero ¿cuál es su sorpresa? Que llegan y encuentran la piedra removida. Es decir, está abierto el sepulcro, entran y no encuentran el cuerpo de Jesús. Lo que ya se encuentran aquí es a dos ángeles o dos personas vestidas de blanco, y les dicen: ¿por qué buscan entre los muertos al que ya vive? Y les recuerdan lo que Jesús les estuvo diciendo desde Galilea, que era necesario que el Cristo padeciera y resucitara al tercer día. Ellas, al comprender todo esto, ¿qué es lo que hacen? Salen llenas de gozo corriendo para ir a contarles a los discípulos y a todos los demás que se encontraban con ellos. ¿Cuál fue la reacción de ellos, de los discípulos? Se quedaron incrédulos y dijeron: no es posible. No creían. Es más, dice la Escritura que pensaban que ellas deliraban, que estaban diciendo cosas que no eran reales. En ese momento, ¿qué pasa? Pedro y Juan salen corriendo al sepulcro y ellos comprueban nuevamente que el sepulcro está movido y que los lienzos, aunque estaban alrededor del cuerpo de Jesús, estaban a un lado doblados. También se dan cuenta. El relato sigue y ahora pasa, el registro de Lucas nos manda a el camino a Emaús. Van caminando dos discípulos después de todo eso que había pasado y van platicando acerca de lo que, repito, había pasado en la crucifixión. Van caminando, van platicando, y en eso, sin que ellos lo puedan ver, se acerca Jesús con ellos, pero no lo reconocen. No porque con un tan breve tiempo hubieran olvidado cómo era su rostro, no es eso, sino que Dios en ese momento no quería que ellos lo reconocieran, no lo permitió. Vamos a ver más adelante por qué, pero ellos no pudieron reconocerlo. Y les dice Jesús: ¿de qué hablan? Y ellos dicen: tú eres el único extranjero que no sabe qué fue lo que pasó. Y ya les platican lo que ocurrió. Ellos, ya cae la noche, quieren ya descansar, se sientan. Jesús les indica que va a seguir y le piden que se quede con ellos. ¿Por qué? Porque Jesús les había empezado a compartir el evangelio como antes lo hacía. Otra vez se empieza a recordar y ellos se quedan impactados por el conocimiento de esta persona que no conocían acerca de las Sagradas Escrituras. Se sientan a cenar. Jesús, como antes lo hacía con ellos, toma el pan, da gracias y lo parte. En ese momento, ¿qué es lo que ocurre? Que los ojos de esos dos discípulos son abiertos. No dice la Escritura que ellos los abrieron, dice: les fueron abiertos. Esto es muy importante, que lo vamos a estudiar, hermanos. La persona, cuando abre los ojos, no es por su esfuerzo, no es porque dijera: ay, ya me cayó el 20, no es eso. Es porque Dios te permite que tú entiendas las Escrituras. No es un esfuerzo humano, es Dios en una muestra de su gracia que permite al ser humano entender su preciosa palabra. Les repito, no es un esfuerzo de nosotros. Es más, ni siquiera es un acto de humildad. No es un esfuerzo de estar metido leyendo que tú puedes entender. ¿Tú puedes memorizar capítulos enteros del Evangelio? Sí, pero entenderlo solamente es por gracia de Dios. ¿Qué pasa en ese momento? El Señor lo ven, lo reconocen y desaparece. Lo pierden de vista. Estos hermanos, ¿qué es lo que hacen? Salen corriendo de regreso a Jerusalén para contar a los discípulos. Les están contando a los discípulos qué es lo que haya pasado, y en ese momento Jesús se presenta ante ellos. ¿Cuál es la reacción otra vez de estos, de todos ya, de los discípulos junto con los hermanos que llegaron? Otra vez se aterrorizan. Se aterrorizan, pensaban que era un fantasma. ¿Por qué? Porque no creyeron que había resucitado. Esa es la única respuesta. Si hubieran creído que hubiera resucitado, ¿qué es lo que pasa? Se van encima de él, lo abrazan, lo besan, todo. Pero están aterrorizados. ¿Por qué? Porque no creían. No creyeron. En ese momento Jesús
viendo la incredulidad de ellos, les dice, yo soy, tóquenme, toquen mis heridas, denme de comer. Ahí es cuando ellos ya se dan cuenta que Jesús era real, que Él era el mismo. Y como era real, lo que Él había dicho también era real. Si Él dijo que era Dios, se resucitó, todo lo que dijo era cierto. ¿Qué pasa? Cuando ya, después de que Él come, se sienta con ellos, y en ese momento comienza nuestro pasaje que vamos a estudiar el día de hoy. Del día de hoy y durante 3 semanas. Acompáñenme a Lucas capítulo 24, versículos 44 al 49. Lucas capítulo 24, versículos 44 al 49. Dice así, y les dijo, se refiere a Jesús, estas son mis palabras que os hablé que os hablé estando aún con vosotros, que tenían que cumplirse todas las cosas que habían sido escritas acerca de mí en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió la mente para que entendieran las escrituras y les dijo, así está escrito, que el Mesías padeciera y se levantaría de entre los muertos al tercer día, y que predicaría en su nombre el arrepentimiento para perdón de pecadores a todas las gentes, comenzando desde Jerusalén. Vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo envío la promesa de mi Padre sobre vosotros. Así que vosotros permaneced en la ciudad hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Este pasaje, hermano, nos enseña 8 principios bíblicos del evangelismo. 8 principios bíblicos del evangelismo. Los voy a mencionar nada más y a lo largo de la predicación de los 3 mensajes las vamos a ir analizando. El primer principio nos dice, el evangelio nunca ha sido un evento de una sola ocasión. El evangelio nunca ha sido un evento de una sola ocasión, versículo 44a. Número 2, el evangelismo comienza desde el Antiguo Testamento, versículo 44b. Tercer principio, entender las Escrituras no es un logro humano, es un regalo de Dios, versículo 45. Cuarto principio, el contenido del evangelio debe tener como el centro de su mensaje el ministerio, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, versículo 46. Quinto principio, el arrepentimiento es la única respuesta al evangelio que satisface a Dios, versículo 47a. Sexto principio, se debe evangelizar a toda la gente, versículo 47b. Séptimo principio, debemos dar testimonio de cómo han sido transformadas nuestras vidas por las Escrituras, versículo 48. Y último principio, el octavo, debemos saber que la salvación es una obra trinitaria, es decir, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, versículo 49. Estos 8 versículos los podemos resumir en 3 grandes, vamos a decirlo, apartados, que es que la forma en que debemos evangelizar es cristocéntrica. El fondo o contenido de la evangelización también es cristocéntrico. Y por último, el resultado de ese evangelismo también tiene que ser cristocéntrico. Toda la palabra, todo lo que hacemos tiene que ser cristocéntrico y evidentemente también el evangelismo tiene que ser cristocéntrico. Ahora, como les decía, en esta mañana vamos a comenzar a analizar el primer principio, que es que el evangelismo nunca ha sido un evento de una sola ocasión. Versículo 44. Dice así: y les dijo, estas son mis palabras que os hablé estando aún con vosotros. Nuestro Señor Jesucristo comenzó a proclamar el evangelio al inicio de su ministerio y diciendo, arrepentíos porque el reino de Dios se ha acercado, en Mateo 4 y en Marcos 1. Jesucristo, por ser Dios encarnado, tenía toda la autoridad para poder no solamente sanar, sino lo principal que era perdonar pecados. ¿Dónde lo hizo? Lo vemos en Mateo 9:6, al paralítico,
a la mujer pecadora que se menciona en casa de Simón en Lucas 7, a su pueblo incrédulo, a los judíos, en Juan 8 y Lucas 9, y principalmente en Lucas 5:32, en general, él lo hizo con todo el mundo. Dice, no he venido a llamar justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Ahí estamos todos incluidos, hermanos. Como les estamos diciendo, el evangelismo no es un evento de una sola ocasión. Jesús en repetidas ocasiones les estuvo compartiendo, los estuvo llamando al arrepentimiento a sus discípulos, y no solo a sus discípulos, a toda la gente. Jesús constantemente estuvo llamando al arrepentimiento, a que hicieran las paces con Dios. No solamente los llamó a decir, ya dejen de portarse mal, muchachos. Lávense las manos, ya ven que nos están criticando los fariseos. Acérquense a Diosito. Jesús nunca hizo eso. Jesús desde su principio, como le está diciendo, le dijo, arrepiéntanse, cambien de vida. El arrepentimiento es primero y después es el cambio de vida, no es al revés. Yo primero me porto bien para después arrepentirme. No, así no trabaja el Espíritu Santo. El Espíritu Santo primero cambia tu vida, cambia tu corazón, y después, en base al cambio de corazón, tu vida empieza a transformarse. No es al revés. Ahora, si vemos que Jesús durante mucho tiempo, aproximadamente 3 años, estuvo compartiendo con sus discípulos, con la gente, llamándonos al arrepentimiento una y otra vez, no es lógico, ni tampoco es bíblico, que pensemos que porque nosotros vamos a compartir una vez en la familia a nuestros amigos, ellos tienen que reaccionar positivamente. No es así. Si nosotros queremos realmente que la gente, que nuestros familiares se acerquen al Señor, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Una, otra, estar compartiendo el evangelio. Ojo, compartir el evangelio es compartir su evangelio, no lo que yo creo que dice el evangelio. Tenemos que meternos al estudio, hermanos. Tenemos que conocer qué es lo que dice Dios. No lo que yo creo que dice el evangelio, que escuché del pastor que creyó lo que decía el evangelio. No. Nosotros no somos testigos de oídas. Tenemos que ser testigos oculares en la palabra. Tenemos que meternos al estudio. No podemos nada más, en base a lo que yo escuché, en base a lo que el ratito que leí en la mañana, querer compartir el evangelio. Si queremos dar esperanza a la gente, ¿en base a qué tiene que ser? ¿A lo que nosotros decimos? No. En base al evangelio. Es el evangelio lo que convierte el alma. No son mis palabras. Es el evangelio. ¿Por qué creen que la iglesia no hace campañas evangelísticas? Ni participa hay una marcha de gloria que se celebra aquí en la Ciudad de México cada año, que organizan varias iglesias. ¿Por qué? Porque nosotros creemos profundamente, nuevamente, que la conversión de la gente es en base al evangelio. No es una sola campaña, no es una sola marcha, es en base a la predicación fiel de la palabra de Dios. A eso estamos llamados todos, no solamente los pastores. Todo creyente está llamado a estudiar profundamente la Escritura. ¿Es fácil? Para nadie es fácil. ¿Tenemos tiempo? Nadie tiene tiempo. Solamente aquellos que se hacen el tiempo estudian la palabra. Si ustedes están esperando, todos esperamos, a decir, bueno, ya nada más que en el día tenga media hora de meta a estudiar, olvídenlo. Nunca van a tener esa media hora. Ustedes tienen que hacerse esa media hora. Si yo estaba esperando que terminara la telenovela para leer la Escritura, olvídense, porque llega otra telenovela, o llega el noticiero, como a mí me gustan las noticias. Pero si nos metemos nada más a ver qué huequito tenemos, nunca lo van a hacer, hermanos, nunca lo vamos a hacer. Yo cómo voy a demostrar que es mi anhelo que mi familia se convierta estudiando las Escrituras. ¿Para qué? Para cuando el Señor ponga el momento en que ocurre algo en la familia, una desgracia, y mi hermano me dice, ¿sabes qué? No sé qué hacer, perdí el trabajo. ¿Cómo yo lo voy a poder contestar bíblicamente si nunca estudié? ¿Qué le voy a decir? Ay, pues ponte a orar. Pero ¿cómo va a orar mi hermano si es inconverso? No, yo primero tengo que evangelizar, decirle, ¿sabes qué? Todo lo que ocurre en tu vida es consecuencia de tus actos. Y eso que está pasando en tu vida es por amor a ti. Porque Dios te está cerrando el círculo, ¿para qué? Para que te acerques, para que te arrepientas y Él transforme tu vida.
Pero si no lo hacemos, si no estudiamos, olvídense. Hermanos, tenemos que estudiar. Tenemos que buscar que sus corazones sean quebrantados, igual que de nosotros. Nuestros corazones tienen que ser quebrantados para que el Señor pueda empezar a trabajar en ellos. No hay otra manera. ¿Qué pasa con el barro? El Señor le dice, ay, espera, no te voy a amasar muy fuerte porque no quiero lastimarte, no. El alfarero agarra, golpea una, otra, le echa agua, si no le gustó, lo vuelve a desarmar y lo vuelve a armar. ¿Y el barro se queja? No se queja. Nosotros sí nos quejamos. Nos quejamos cuando algo ocurre en nuestra vida. Y no sabemos que Dios está trabajando, ¿para qué? Para hacernos una obra de arte en sus manos. Y no lo hacemos. Hay un pasaje muy famoso que todos conocemos, o muy conocido, que está en Mateo 28. Yo lo voy a leer. Mateo 28, del 18 al 20, que mencionó Dani. Entonces Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Id pues, discipulad a todas las gentes, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todas las cosas que os mandé. Ese es el orden del Señor. El Señor no nos dice, ¿sabes qué? Organízate una campañita de evangelismo, ponte música suave, búscate a lo mejor personas que manejen las banderas que están muy de moda, que se vistan de colores, apela a sus emociones. Y una y otra vez mencionales Apocalipsis 3:20. Diles, ay, Jesús está tocando al corazón, te está tocando a tu corazón, ábrele, Él está deseoso de tener una relación contigo. También hables de Juan 3:20, porque Dios amó a todo el mundo, eso te incluye a ti. Y el Jesús está una y otra vez tocando, Él quiere un huequito en tu corazón, dale la oportunidad. Jesús es ese, es el Jesús que menciona la Biblia, ese es nuestro Señor, el que venció la muerte, el que la muerte no lo pudo retener porque es Dios, ese no es. Vamos a Apocalipsis 19. Apocalipsis 19 nos da un ligero esbozo de quién es el Señor. Apocalipsis 19, versículos 11 al 16. Dice así, y vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo monta es el fiel y verdadero, y con justicia juzga y guerrea. Sus ojos son llamas de fuego, y hay muchas diademas sobre su cabeza, donde tiene el nombre escrito, el cual nadie conoce sino él mismo. Está vestido con ropas empapadas en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y ejércitos celestiales vestidos de lino fino, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y las pastoreará con barra de hierro. Él pisará el lagar del vino del furor de la ira de Dios Todopoderoso. Y en la vestidura y en su muslo tiene un nombre escrito, Rey de Reyes y Señor de Señores. Rey de Reyes, Señor de Señores. No dice Jesucito, no dice Diosito mío, Rey de Reyes y Señor de Señores. Ese es el Jesús bíblico. No es el Jesús que yo pretendo compartir. No es el Jesús el cual yo creo que conozco, el cual está tocando la puerta de mi corazón para que le dé una pequeña oportunidad de entrar. No, si Jesús quiere, rompe la puerta y se mete. No te va a pedir permiso. Y eso es lo que hace en nuestras vidas. No nos pide permiso, se mete. Es lo que pasa con nosotros. Jesús nos escoge, nosotros no le escogemos a Él. No por nuestras obras, porque son pésimas. Nadie de nosotros merecemos la salvación. Pero Jesús, en su inmensa misericordia, ¿qué es lo que hace? Nos escoge, por el puro afecto de su voluntad. Eso es lo que tenemos que compartir, hermanos. No es porque seamos buenos. Jesús es bueno. No es porque seamos perfectos. Jesús es perfecto y Él nos eligió a nosotros. Tenemos que involucrarnos en las vidas de las personas. No podemos nada más acercarnos en una ocasión
compartir el evangelio y me voy y el que sigue, y me voy y el que sigue. Y qué bruto, qué evangelista soy. Eso no es ser evangelista. Eso es prostituir el evangelio. Tenemos que acercarnos con la gente, interesarnos por ellos, ver qué necesitan. Nuevamente, involucrarnos con las personas. Jesús no sugiere, Jesús ordena que hagamos discípulos. Ahorita en el pasaje que acabamos de leer de Mateo, dice que hagamos discípulos. No lo está sugiriendo, dice hacer discípulos, o sea, háganlos. No es una pregunta, háganlos. La palabra discípulo se traduce en español como convertirse en alumno. Es un discípulo, un alumno. Ahora, les voy a hacer una pregunta. Cuando fuimos a la primaria, ¿íbamos solamente 1 hora a la semana? 2 horas a la semana, exagerando 3 horas a la semana. No, ¿verdad? ¿Cuánto íbamos? 6, 5, 6, 7 horas. No, eran muchas horas y diario. En la secundaria lo mismo. Ahora, nosotros somos cristianos que sufrimos mucho. ¿Cómo es posible que el pastor ya dijo que aparte del domingo, que es muy temprano, que cómo es posible, servicio a las 9 de la mañana, después que la semana estuvo muy pesada, ¿cómo venimos a las 9 de la mañana? En verdad que ser creyente es sufrir, ¿eh? Y no solamente los domingos, sino también esta semana hay que venir bueno. O sea, que el pastor no sabe que yo trabajo, que tengo necesidades. Nos quejamos constantemente. Y realmente no apreciamos lo que el Señor está haciendo. El cuidado que tiene el Señor por nosotros a través de los pastores. Y sobre todo nosotros que no queremos crecer. Les repito, nosotros en la primaria íbamos varias horas y nos quejamos cuando nos dicen, tienes que venir al servicio que es temprano y entre semana 1 hora, 1 sola hora. La que dedicamos a lo mejor a algún programa de televisión o algún programa de radio, no podemos, entre comillas, dedicársela a estar en un tiempo de comunión con el Señor. El cristianismo no es fácil. A diferencia de otras personas que predican un evangelio que no es bíblico, el cristianismo no es nada fácil, es complicado, es difícil. Si lo quieres vivir en tus fuerzas. Si tú no eres creyente, noticia. Si no eres creyente, olvídate. El cristianismo se te va a hacer imposible, religioso, ridículo. Si tú eres creyente, vas a saber que el cristianismo solamente lo puedes vivir bajo el poder de Dios. Él te da la fortaleza, tú no. El evangelio, lo decía Pablo, porque el poder de Dios es para salvación del judío y del gentil. Es poder, hermanos. No es fácil. El evangelismo, repito, no es fácil. Aquí tenemos testimonios de todo tipo. Mi esposa y yo podemos darles testimonios durante un rato de lo que ha hecho el Señor en nuestras vidas. No es sencillo el vivir el evangelio. Pero ¿por qué se puede hacer? Porque se vive en la fortaleza del Señor. Ahora, la misma raíz de la palabra que acabamos de ver, que es discípulo, su raíz original es una palabra que, bueno, se las voy a tratar de pronunciar en griego, es mantanano. Y eso significa aprendiz. Pero ese aprendiz va acompañado de esfuerzo. Repito, va acompañado de esfuerzo. ¿Qué quiere decir? Que cuando tú te haces discípulo, cuando te haces creyente, ¿cómo lo tienes que hacer? Con esfuerzo. No es sencillo. Tú te acercas al evangelio y te esfuerzas. El creyente, la persona que ha nacido de nuevo, se va a esforzar. La persona que ha nacido, entre comillas, de nuevo, y que ha hecho una oración, otra vez, entre comillas, de nuevo, va a decir, ay, qué paz es ser creyente. Ay, qué paz tengo en mi corazón. Ay, me levanto cantando himnos. Pero al primer golpe, al primer problema, empezamos a renegar. La primera oportunidad entre voy al servicio, me voy con mi compadre que me está invitando, no, pues no voy con mi compadre, le voy a compartir el evangelio. ¿Y cuándo compartieron el evangelio? Nunca. Y cambiamos las cosas del Señor con las cosas del mundo. ¿Dónde está nuestra mente? ¿Está en las cosas del Señor o está en las cosas del mundo? El cristianismo, en serio, es para gente comprometida.
No es para aquellos que estamos con un pie en el mundo, con un pie en el Señor, con un pie en el mundo, con un pie en el Señor. No se puede, hermanos. Tenemos que decidirnos. Ustedes saben que, bueno, los que no lo sepan, para mí hay un grupo de hermanos que vivieron hace muchísimos años que me ministran mucho, me son de mucha bendición, que son los puritanos. Uno de ellos fue uno de los teólogos más importantes de habla inglesa que han existido de todos los tiempos, se llama John Owen, y él cuando compartía lo hacía de esta manera. Este es solamente un extracto de su sermón. Él decía: van a morir, van a perecer, ¿por qué no tienen compasión de sus propias almas? ¿Pueden sus corazones resistir y sus manos ser fuertes en el día de la ira que se aproxima? Hay solamente un breve tiempo antes de que todas sus esperanzas, consuelos y presunciones de inocencia los abandonen y los dejen en un eterno horror. Mirad a mí y sed salvos, venid a mí, y os libraré de las tristezas, temores, cargas, y les daré descanso para sus almas, dice el Señor. Venid, se lo suplico, dejad de lado todo pretexto, demoras. La eternidad se encuentra a las puertas. La eternidad se encuentra a las puertas. Esta es la manera en que predicaban los puritanos. Es la manera que tenemos que predicar nosotros. No es porque imitemos a los puritanos. Lo que tenemos que imitar es su apego al evangelio. Eso es lo que hay que imitar. También el apego que tenía Pablo cuando predicaba. Que tenía Juan, que tenía Santiago. Todos ellos que predicaban el evangelio. Las palabras que escuchaban de su Señor. Es lo que tenemos que hacer nosotros. Nosotros lo único que no tenemos es a Jesús aquí de carne y hueso como ellos lo tuvieron. Pero tenemos sus palabras. Aquí está. El evangelio lo tenemos. ¿Qué es lo que tenemos que compartir? El evangelio. No 4 leyes espirituales o el camino de Romanos o un folletito. No. El evangelio. Tenemos que prepararnos, hermanos. Constantemente. Les repito, el evangelio es un evento no solamente de una sola ocasión. Es constante. Todos tenemos vecinos, todos tenemos compañeros de trabajo o de escuela. Y los vemos más de una vez a la semana, ¿no? Hay que hacerlo. Ahora, el compartir el evangelio no es nada más, ay, es que en mi vida van a ver, yo no tengo que compartir. No es cierto. ¿De qué me sirve a mí o de qué les sirve a las personas que me vean que yo soy decente, entre comillas, que me porto bien, que cumplo mi trabajo o que voy bien en la escuela, si yo no les digo el por qué estoy yo actuando así? ¿Qué van a pensar ellos? Ay, es que es muy bueno. Error. No es que seamos muy buenos. Es que nosotros actuamos así por el trabajo del Espíritu Santo en nuestra vida. Pero si no se los decimos, ellos ¿cómo se van a enterar? Tenemos que dar el testimonio, hermanos. No nada más basta comportarse bien. Que vean que yo soy un buen empleado o que soy un buen patrón. Eso no basta. Tenemos que compartir el evangelio. Y otra vez, para compartir el evangelio, tenemos que prepararnos. Nuevamente, hay que prepararnos. ¿Hay que tener valentía para hacerlo? Sí. No cualquiera, pero hay que tener valentía. Y esa valentía no viene de nosotros, viene del Señor. Hay que dedicar el tiempo al estudio, hermanos. Estudiar, prepararnos. Como yo les decía, hay que dejar cosas que nos gustan, porque si nos gustan, a lo mejor estar platicando con tu hermana, con tu papá, con tu mamá, ver a lo mejor un partido de fútbol, ver un programa que te guste mucho, sí, hay que sacrificar cosas, pero vamos a sacrificar por lo mejor. Segundo principio, y ya me extendí mucho. Segundo principio es, el evangelismo comienza desde el Antiguo Testamento. El evangelismo comienza desde el Antiguo Testamento, hermanos. Esto nos lleva al versículo 44, pero en su parte final. Dice así el versículo 44 de nuestro texto: que tenía que cumplirse todas aquellas cosas que habían sido escritas acerca de mí en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos. Debemos, o es nuestra obligación, conocer y predicar la totalidad del plan de salvación, no solamente una parte. Tenemos que conocerlo todo, hermanos. El Nuevo Testamento sí, la obra de Jesucristo, pero tenemos que irnos hasta el principio. ¿Cuál es el principio? El Antiguo Testamento. No todo se llevó a cabo en el Nuevo Testamento, hermanos. Noticia.
Todo culminó en el Nuevo Testamento, sí, con la muerte y resurrección de nuestro Señor. Ahí culmina. Pero ¿dónde comienza todo? En el Antiguo Testamento. Todo comienza allá. Entonces, si queremos compartir el plan general, el plan completo de la salvación, tenemos que irnos al Antiguo Testamento y al Nuevo Testamento. Son las dos partes. ¿Por qué debemos compartir el Antiguo Testamento? ¿Por qué debemos compartir específicamente la ley? ¿Saben por qué fue puesta la ley? ¿Por qué nos fue dada la ley, hermanos? Se los voy a leer. En Gálatas 3:19 nos dice: entonces, ¿por qué fue dada la ley? Fue añadida o para definir las transgresiones. La ley fue dada a causa de nuestro pecado. La ley fue dada a causa de nuestra mala acción diaria, de nuestro corazón corrompido, de nuestro corazón lleno de ira, de envidias, de enojos. Todo eso, Dios por eso mandó la ley, para decir, espérame, antes de que sigas, esa es la ley, para que veas que lo que estás haciendo tiene un nombre, y se llama pecado. Para que no sigas una y otra vez cometiéndolo sin que sepas que hay un castigo. Hay dos doctrinas, hermanos, importantísimas que tenemos que tomar en cuenta cuando compartimos el Evangelio. La primera es la soberanía de Dios, es decir, Dios salva. Dios otorga la salvación a quien Él quiere. No, nuevamente, no es que el hombre decida ser salvo, Dios salva. Y la otra es la doctrina de la total depravación del hombre. El hombre está totalmente depravado. Y por esa depravación el hombre no tiene acceso a Dios. Dios es un Dios santo. Y no puede haber nada de pecado delante de Él. Ahora, ¿cuál es, y ya termino en 5 minutos, cuál es la consecuencia de no predicar un evangelio verdadero, sino predicar un evangelio falso? Conversiones falsas. ¿Y cuál es el efecto de una conversión falsa? Falsos creyentes. Mucha gente anda en el mundo diciendo o pensando que es creyente cuando realmente no lo son. Veamos, e inclusive nosotros analicemos, ¿no? Hay que hacer un examen de conciencia. Si yo digo que soy creyente, debo tener ciertas características. ¿Qué nos dice 2 Corintios 5:17? El que está en Cristo, nueva criatura es. ¿Las cosas viejas se siguen haciendo? No, ¿verdad? Dice, pasaron, quedaron atrás. Adiós. Todas son hechas nuevas. Esa es la evidencia de un nuevo creyente. Que lo que yo antes hacía, ahora no lo hago. Es más, empiezo a aborrecerlo. Lo dejé atrás, se fue. Ahora las cosas que yo antes hacía las aborrezco y empiezo a hacer cosas nuevas. Todo es hecho nuevo. No es, hermanos, que las personas pues estén un poquito mal y pues su vida casi es perfecta. Lo único que le falta es Jesús. No, eso no dice la Escritura. Dice que todos estamos muertos en delitos y pecados. Yo no puedo acercarme con una persona y decirle, mira, es que, híjole, tu vida es casi perfecta. Nada más que te falta, no es cierto. Todos sin Cristo estamos condenados al infierno. ¿Por qué? Por la total depravación. ¿Por qué? Por el pecado que hay en nosotros. Si a eso le agregamos que vamos a hacer una oración de arrepentimiento, la oración del pecador, y le decimos a la gente, con que hagas toda la oración, ya eres salvo, pues estamos mal. Estamos otra vez haciéndole a creer a la gente que por un acto, una obra, la gente se va a salvar. Y no es cierto, no es posible. La gente no se salva por eso. Nuevamente, la gente se salva ¿por qué? Por lo primero que dijo Jesús cuando inició su ministerio. Arrepiéntete y serás salvo. Endereza tu camino, es decir, haz las paces con Dios. Hermanos, es muy difícil, yo sé, es muy difícil compartir el Evangelio. Cuesta trabajo. Pero un requisito para poder compartir el Evangelio, ¿cuál es? Que seamos salvos. ¿Cuál es mi llamado o mi súplica a ustedes y a mí mismo? Que analicemos nuestras vidas. El hecho de estar aquí sentados no significa que somos creyentes. Significa que hoy venimos y que, ok, qué padre. Y estamos cantando y nos da gusto vernos entre nosotros, sí. Pero tenemos que hacer un examen de conciencia. El hecho de decir un lugar no nos hace ser miembros de ese lugar.
Y acuérdense, Dios no tiene nietos, tiene hijos. Y la iglesia es espiritual. Nos congregamos, sí, pero la membresía para la iglesia de Dios es espiritual, hermanos. Entonces, analicemos si somos realmente hijos de Dios y si podemos evangelizar. Bueno, demos gracias a Dios. Padre, en esta mañana te damos gracias porque tú eres el que recibe la gloria. Gracias te damos, Padre, porque sabemos que tú has dado tu palabra para que la estudiemos y a través de ella podamos ser salvos. Nuestro Dios, tú sabes que en nuestro corazón está tal vez el deseo de conocerte más, pero muchas veces nos dejamos vencer por la fatiga, el cansancio, otros intereses y no nos metemos tanto a estudiar tu palabra. Te pedimos que tú perdones, Señor, nuestros corazones que son ambivalentes, que están entre dos posiciones, estoy en Cristo, estoy en el mundo. Ayúdanos, Padre, en esta mañana a reflexionar sobre lo que tú nos has dicho, a saber si realmente soy creyente o no. Y, Señor, solamente basta con ver en qué invierto mi tiempo. Gracias te damos, Padre, y te pedimos que tú sigas trabajando en nuestras vidas y que tú nos ayudes a realmente evangelizar, sí, con nuestro testimonio, pero también a través del estudio, meditación y aplicación de tu palabra a las demás personas. En Cristo Jesús te damos las gracias.